vamos al texto bíblico. Mucho es lo que tenemos que ser enseñados por la palabra, así que vamos a redimir el tiempo. Romanos capítulo 10, verso 2, el título de la enseñanza de esta mañana es El conocimiento bíblico, la tercera parte. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, como dijimos los dos domingos pasados, viene respondiendo el por qué el pueblo de Israel, su propio linaje, su propia raza, aquellos quienes habían sido destinados para proclamar las verdades del reino de Dios, pues no habían cumplimentado dicha tarea, no habían llegado a hacer dicha tarea. Entonces el apóstol Pablo explicando, adelantándose a la posible pregunta que casi era un hecho para cualquier mente, digamos, lógica, y para no atentar la inteligencia de quienes eran las personas que estaban recibiendo esta enseñanza, el apóstol Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 10 de Romanos: porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que mi raza, mi linaje, mi tribu tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y dijimos que no conforme a ciencia tiene que ver con el conocimiento verdadero. Y luego leíamos como el apóstol Pablo decía a los Corintios, a los Corintios capítulo 8, versículo 1, hablando acerca del conocimiento. Y decíamos, como dice el apóstol Pablo, lo que dice el versículo 1 del capítulo 8, el conocimiento envanece, pero el amor es aquel que edifica. Y veíamos el domingo pasado un ejemplo descrito en Romanos capítulo 2 acerca de lo que significaba justamente Romanos capítulo 10, aludiendo a que él da testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento verdadero. Y lo describe justamente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 17, diciendo a su propio pueblo: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, de religioso, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido para la ley apruebas lo mejor. Como ejemplo, el apóstol Pablo nos graficaba esta instancia que estaba viviendo el pueblo judío. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ahí está. Tiene la ley aquella forma de la ciencia y la verdad. Es el conocimiento verdadero, el conocimiento exacto, el conocimiento del Antiguo Testamento que debía encaminar hacia el Dios verdadero. O sea que ellos en una primera instancia reconocían que conocían la verdad, que tenían una teología correcta. Pero el apóstol Pablo dice: tú que enseñas, en el versículo 21, a otros. Y aquí ya viene la reprimenda. Hasta aquí venía todo bien, pero aquí viene la guadaña, la exhortación. No te enseñas a ti mismo, tú que tienes la enseñanza, tú que tienes aquella ley, la ley de la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Por qué? Porque es correcto y esto es cierto. Por eso tú puedes ser instructor de niños, maestro de niños, instructor de los indoctos, aquel que pudiera llevar luz a aquel que está en tinieblas, y obviamente podrías ser un elemento confiable para los ciegos. ¿Por qué? Porque tienes en tu mano la ley, la forma de la ciencia y la verdad. O sea que esto pudiera ser perfecto, pero aquí viene justamente el problema. Dice: tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En realidad, la gente incrédula que no cree en Dios se ríe de Dios a consecuencia de los mismos creyentes. Si ser creyente significa esto, prefiero ser ateo, a cuanto mucho agnóstico, pero parecido a aquel que se dice ser religioso de ese Dios que está siguiendo, efectivamente no voy a seguir siéndolo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, los gentiles blasfeman el nombre de Dios, pero por causa de vosotros, ustedes. Fíjense que se conecta con Romanos capítulo 10, cuando el apóstol Pablo dice, porque yo doy testimonio de mi pueblo, que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento verdadero. Pudieron ser aquellos quienes con el conocimiento que tenían el conocimiento verdadero, pudieran haberlo llevado y pudieran haber sido enseñar. Y nosotros en esta palabra nos reflejábamos porque cuando el apóstol Pablo está hablando al pueblo judío, está refiriéndose a los religiosos. Y usted puede decir, bueno, los religiosos son los religiosos institucionales. Bueno, en el término de la palabra, en el común de la palabra, se utiliza esto, así institucionalmente son los religiosos. Pero no es lo que dice el apóstol Pablo en este contexto. El apóstol Pablo está abarcando a la iglesia en Roma y está incluyéndonos a nosotros, casa de oración, en la actualidad. Ya que nosotros somos religiosos, ya que nosotros tenemos la verdadera religión, como decíamos esta mañana en la escuela dominical, donde entendemos que la palabra religión quiere decir religar algo que se ha roto. Y aquel que ha religado, remendado mi relación con el Padre es Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Él es la verdadera religión. Él es aquel que ha remendado, religado mi relación con el Padre. Yo entiendo que algunos, como decíamos esta mañana, dicen, bueno, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Y lo que a ciencia cierta quieren, digamos, desmarcarse o desentenderse de aquellos quienes religiosamente o institucionalmente siguen ritos religiosos. Pero volviendo al contexto que el apóstol Pablo está desarrollando aquí en la carta a los Romanos, nos está incluyendo. Somos hombres y mujeres, jóvenes y niños religiosos que siguen al Dios verdadero. Amén. Y es justamente lo que el apóstol Pablo está diciéndole a aquellos quienes eran de su linaje. Y les dice, ustedes la verdad que están robando, ustedes están adulterando, ustedes están cometiendo sacrilegio, ustedes están en infracción, están en orsay con la tarjeta roja. Y decíamos de que perfectamente alguien pudiera haber dicho, bueno, mi querido hermano Pablo, usted nos está cargando la mano sobre nosotros y nosotros obviamente no hemos hurtado, no hemos adulterado y menos cometido sacrilegio. A lo que respondíamos el domingo pasado que el apóstol Pablo le pudiera haber dicho, bueno, no sé si todos, pero gran parte de ustedes han cometido esto. ¿Y saben por qué le han robado a Dios? Porque esencialmente lo que han hecho en su religiosidad, le han quitado a las promesas al Antiguo Testamento lo más esencial de cada una de las promesas, que es la fe. Ustedes le han robado la fe. En vez de aceptar o tomar cada promesa del Antiguo Testamento por la fe, lo hacen a partir de ritos religiosos. Por eso le han robado a Dios. Por eso es que son todos unos ladrones, le han hurtado. Y ustedes al robarle la fe a las promesas,
Lo que han hecho justamente han adulterado el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no les ha bastado la confianza en las promesas de Dios, sino que lo han reemplazado en medio de las ansiedades, de la impaciencia, porque es propio cuando el Señor no está en el centro, no hay quien sostenga aquel sistema planetario interior que es nuestra vida. Por eso ustedes han cometido adulterio y han justamente de esta forma han cometido sacrilegio. ¿Hasta dónde han llegado? De esta manera están en infracción y están deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque han buscado otros elementos que son secundarios para que con ellos ustedes puedan aplacar o confiar, y han sido tan igual a aquellos quienes son del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, en primera instancia, toda palabra es para ser enseñado en términos personales, no exclusivamente o en forma primaria para enseñar. Claro que la palabra es para enseñar, porque aquellos judíos le podrían haber dicho, bueno, Pablo, usted también tiene la enseñanza verdadera y usted está enseñando. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Entre usted y nosotros. La diferencia es que el apóstol Pablo dice, pues yo analizo aún lo que predico, no habiendo siendo heraldo me deslice. Por eso es que constantemente estoy viendo que aún la palabra que yo predico le sea consistente con mi vida, para no tener ciertas instancias de indulgencia en el predicador que puede predicar una verdad pero no aplicarla a su vida. Palabras más, palabras menos, lo que el apóstol Pablo estaba mostrando en Romanos capítulo 2. Por eso veíamos que el amor utiliza la verdad para bendecir a otros, pero el pecado utiliza la verdad para exaltarse a sí mismo. Ambos utilizan la verdad, ambos pueden utilizar la Biblia, pero solamente uno es enseñado por la verdad y por la Biblia. Aquel que es permeado por la palabra y en primera instancia toma la palabra, lo que el Espíritu Santo está hablando, y desde esa perspectiva empieza a ser transformado en su manera de pensar, desde el fuero más íntimo. Y esto es propio de aquella transformación que Dios hace en nuestra vida. Y es así como justamente estábamos abordando el punto donde este pueblo bendito, este pueblo judío bendito por Dios, justamente no llegó a los estándares que Dios había establecido. Esto es lo que nos hace pensar, pues abrazaron la verdad, pero no la aplicaron en su vida. Estaban justamente en una condición donde se olvidaron de poder enseñarse en primera instancia a ellos mismos. Y esto es lo que la palabra nos habla acerca de tener cuidado. No sea que la palabra se convierta en algo formal, solamente en algo externo, en un rito. Al final del día, la diferencia va a ser nula, no va a existir en cuanto a la observación que el apóstol Pablo le decía a su pueblo con lo que pudiese ocurrir en cada uno de nosotros como religiosos, como hombres y mujeres, jóvenes y niños que buscan, que tienen al Dios verdadero. Esto es lo que la palabra de Dios nos está reforzando. De hecho, si la ley, mi querido hermano, no te quebranta, si la palabra no te humilla, si la palabra no te guía hacia una dulce y ingenua confianza en la gracia gratuita, es decir, si no nos lleva al Evangelio, que es a través de ser justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por la virtud o el mérito que yo pueda tener. En realidad, aquel que está en esa condición dice, hoy domingo le estoy haciendo un favor a Dios al poder llegar a este lugar. Eso es una consideración que tenemos que rectificar, o que está mostrando de que realmente no somos hijos de Dios, no hemos recibido aquella justificación que viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que si esto no se aplica en nuestra vida, si la palabra no nos quebranta, si la palabra no nos humilla, entonces todavía no estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, y seguramente no estamos aptos
para enseñar a otros. No estamos aptos para enseñar a otros. Palabras más, palabras menos, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a partir de Romanos capítulo 10 como base o ejemplo en Romanos capítulo 2. Pero lo bueno, la buena noticia es que no solo hay ejemplos en cuanto a la observancia en lo negativo. Recordará usted que decíamos el domingo pasado, ¿por qué el apóstol Pablo siempre se enclava en lo malo? ¿Por qué siempre el apóstol Pablo siempre hablando del pecado? ¿Por qué? Y respondíamos a esa pregunta muy sencillamente, respondiéndonos de que somos muy renuentes a ver nuestro pecado. Nos cuesta. O tratamos de que, bueno, el pecado minimizarlo, que no nos afecte tanto, que no nos quebrante tanto, que realmente podamos negociar para que, bueno, reconozcamos hasta ahí, pero que no lleguemos hasta el final, hasta el fondo. Decíamos en la semana acerca de la inseguridad y de esta inseguridad que es parte de esa misericordia de Dios. La inseguridad es un temor, como decíamos el miércoles, y ese temor es una alarma que nos indica que hay peligro. Dios puso la inseguridad en nuestra vida para notarnos que hay peligro. ¿Hay peligro de qué? De confiar en diferentes cosas o confiar en las promesas y el favor de Dios. Es maravilloso el momento de inseguridad para hacernos darnos cuenta en quién estamos confiando. ¿En quién estamos confiando? Y justamente en ese proceso es el trato en el cual Dios trabaja con nuestras vidas y nos va mostrando aquellos elementos que nos hacen volver a Él. Y de esta manera poder entender de que somos en muchos casos renuentes a ver nuestra condición. Y lo que el Señor nos está mostrando es que Él no quiere únicamente que, bueno, reconozcamos y digamos, bueno, ya está. Ya reconozco que soy pecador, ya reconozco que tengo o vivo una vida de temor, porque como decíamos el miércoles pasado, aquellos quienes viven en el temor constante, obviamente tienen una identidad que no es el Dios verdadero, no se identifican con el Dios verdadero. Y decíamos que uno se identifica con aquello que ama, uno se identifica con aquello que aprecia, que valora, que pone su corazón. Algunos se identifican, como leía esta semana, con las chivas, ¿no? ¿Sí? Y decían que las chivas iban a construir todo su, ¿cómo se llama? Todo su cancha, o iban a remodelar su cancha y que su rival lo iba a pagar. No sé dónde lo sacaron, ¿no? Pero algo así decían, ¿no? Que las chivas iban a construir todo su estadio, ¿no? Y que creo que el América, otro, lo iba a pagar. No sé dónde lo sacaron, pero el cuento es que, fíjense que lo que dice, lo que la palabra nos lleva, nos invita, no es únicamente a reconocer nuestra condición, sino que también nos lleva a llevarnos o acercarnos al Señor para que Dios trate y trabaje con nuestra inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad se manifiesta justamente en esa ausencia de identidad, de identificarme con las chivas o con el América. Fíjense que voy avanzando en los equipos de fútbol. Se identifican, pero bueno, a la hora que tengas problemas, que las chivas te ayuden, ¿no? Porque ahí es donde tienes tu corazón. Ahora, justamente, bueno, pues sí tengo temores y me doy cuenta que no me gusta exponer mis temores. No me gusta porque es algo innato, no nos gusta exponernos. Pero el Señor dice, bueno, es necesario que vengas. ¿Por qué? Porque yo no te voy a condenar. No te voy a condenar porque yo ya fui condenado por ti en la cruz del Calvario. O sea que no tengas broncas, tranquilo. No te voy a condenar, porque yo ya fui condenado en la cruz del Calvario. No me voy a escandalizar por tus problemas, por tus errores, por tus temores, por tu ausencia de identificarte conmigo y a consecuencia de eso vivir en temor. No hay problema. Yo voy a trabajar en tu vida, voy a llegar hasta el fondo. ¿Por qué?
Porque ocurre que aquel que vive en temor, pues justamente se encierra en esa instancia de inseguridad, pero también vive una doble vida para poder, o una doble moral, para poder pues evadirse. Hay personas que al poder evadirse viven soñando, pues soñando despiertos, y viven una realidad de fantasía para poder tratar de apaciguar la realidad, que es muy difícil. Hay otros que se la pasan mirando telenovelas, ¿eh? Dime lo que miras y te diré a quién te pareces, ¿eh? Por eso la palabra dice que debemos contemplar al Señor para parecernos a Cristo, ¿eh? No contemplar las novelas para parecer un culebrón, ¿no? Cosa ahí, ¡bah! ¿Eh? No está mal dicho, ¿no? No, está bien. Muy bien. Pero así usted entiende, ¿no? Entonces usted tiene que contemplar a Cristo. Y cuando nosotros vamos justamente entendiendo esto, vamos viendo de que justamente hay personas que se evaden, tal vez no en la televisión, sino que se evaden en la drogadicción, en el alcoholismo o aún en la pornografía. Y todas esas adicciones tienen que ver justamente con ese ámbito de inseguridad. Y el Señor dice, pues, qué bien que lo reconoces, pero ahora me interesa que vengas, porque no me voy a escandalizar. Quiero tratar con tus inseguridades, quiero tratar con tu vida, quiero que te identifiques conmigo, dice el Señor. Que me ames sobre todas las cosas, que tengas pasión por mi vida, que yo sea el tesoro de mayor precio, de mayor valor en tu vida. Y de esta manera vas a vivir libre de los temores. La clave está con qué nos estamos identificando, con quién o quién es nuestra verdadera identidad. Podemos decir, mi identidad es Cristo. Bueno, el Señor dice, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. O sea, que digas, al fin del día, los hechos hablan mucho más que las palabras. Así que al Señor no se lo puede engañar porque Él ve nuestro corazón. Y dentro de este contexto vemos como el Señor anhela de que tú vengas y expongas tu corazón, y de esta manera Dios trata con nuestra vida de una manera real, de una manera seria, viviendo la fe desde la experiencia única de la confianza en la soberanía y en las promesas de Dios. Cuando uno está apasionado por Cristo, pero esa pasión viene porque uno está identificado con lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida, agradecido por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y todo esto es parte justamente de ese proceso en el cual la palabra va tratando, nos va quebrando, nos va humillando, y nosotros nos vamos identificando por su gracia y nos vamos liberando de los temores. Aunque la culminación de la liberación de todos los temores va a estar junto al Señor. ¿Por qué? Porque el vivir una vida libre de temores, libre de inseguridades, más que de temores, de inseguridades, es y comienza y continúa en Cristo. Y cuando nosotros vamos caminando en Cristo, obviamente que vamos descubriendo alarmas que se van despertando. Usted dice, ¿la inseguridad es algo insano? No, en un sentido todos tenemos que sentir inseguridad ante el peligro. Es una alarma que nos indica que hay un problema, ¿eh? Pero justamente esa alarma nos lleva a repensar dónde estamos nosotros afirmando nuestra vida. Y nos invita a vivir en la seguridad de lo que significa ser un hijo de Dios. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, está diciendo. Si la palabra no te quebranta, si la palabra no te humilla, si la palabra no te guía hacia el evangelio, si la palabra no hace ese efecto en tu vida, a la verdad no estarías capacitado para poder enseñar a otros, porque en primera instancia dicho conocimiento tiene que permear tu corazón. Y esto es, en palabras más, palabras menos, el proceso que habíamos hablado o que estamos siendo enseñados sobre lo que el apóstol Pablo habla con el pueblo de Israel. Pero qué bueno es saber que no solamente hay ejemplos que solo se afirman
en un aspecto negativo, sino que también el apóstol Pablo da ejemplos que nos invitan a ver la manera en la cual podemos conducirnos dentro de la verdad que está en la palabra de Dios. Para esto los invito a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, porque el apóstol Pablo aquí nos va mostrando dentro de la temática que estamos viendo del conocimiento verdadero, cómo se aplica el conocimiento verdadero en la vida de Timoteo y cómo el apóstol Pablo está desarrollando dicho conocimiento que al final del día, cuando se refiere a Timoteo, está refiriéndose a usted, está refiriéndose a mí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste, Timoteo, tú en lo que has aprendido. Y no solamente has aprendido, sino que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, mi querido Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que para introducirnos en el conocimiento verdadero, tenemos que definir dos palabras que son obviamente que en la actualidad, a consecuencia pues de la manipulación de dichas palabras, se ha distorsionado el concepto mismo de lo que quiere decir estas dos palabras. Tanto la palabra conservador como liberal no fueron opuestas en su momento. Al contrario, la palabra conservador y liberal antes de todo este movimiento, tanto teológico como político, eran sinónimos, iban juntas, o no eran que eran sinónimas, pero sí se complementaban unas con otras. El verdadero opuesto o antónimo gramaticalmente de conservar sería justamente desechar, desperdiciar o despilfarrar. Eso sería el antónimo o sería lo opuesto a conservar o conservador. O sea que la palabra conservar o conservador pudiera significar o significa retener, mantener, guardar, y por supuesto esto puede ser malo si usted guarda, retiene todo lo malo, pero pudiera ser o puede ser muy significativo y positivo si usted se aferra a lo verdadero y lo útil. Esto tiene que ver con la palabra y con justamente enfocarnos en lo que el apóstol Pablo habla acerca del pensamiento conservador. Bien, cuando hoy como iglesia estamos afirmándonos en un pensamiento conservador, lo que estamos diciendo es justamente esto: es aquella persona que no desecha, que no desperdicia, que no despilfarra, ¿sí? Sino que es una persona que retiene, que mantiene y que guarda. Esto es lo que significa ser bíblicamente un conservador. Nosotros, teológica y bíblicamente, somos conservadores. Pero también el opuesto o el antónimo, que es el antónimo quiere decir opuesto gramaticalmente, a liberal es tacaño, ¿bien? Mezquino, poco caritativo. Esto es lo opuesto a una persona liberal. Antes, liberal significaba ser generoso y dadivoso. Entonces usted puede decir, bueno, bíblicamente nosotros somos conservadores, pero también somos generosos, somos dadivosos. O sea que en el mejor sentido de las palabras, nosotros somos conservadores y somos liberales. Y esto está bien. Si usted se considera o considera su perspectiva bíblica como conservadora y como liberal, está en lo correcto.
Por eso es que justamente aferrarse a lo verdadero y hermoso y precioso y ser dadivoso y generoso de corazón abierto con lo que se tiene, esto sería justamente ser conservador en el sentido histórico bíblico de la palabra. ¿Por qué hacemos esta mención? Hacemos esta mención porque al comienzo del texto, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice a Timoteo que sea conservador en este sentido bíblico histórico de la palabra. Le dice, tú, Timoteo, sin embargo, persiste, diga conmigo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido o te convenciste. Persiste en ello, dice el apóstol Pablo, permanece en ello, en lo que has aprendido y en lo que te has convencido. Conserva la verdad que conoces y en la que confías, no la abandones, no abandones aquella fe, aquello que has aprendido, aquello que has recibido, no lo abandones. Es importante porque la sana enseñanza no se abandona. No se abandona. Fíjense que hay un sin embargo al principio de esta oración, porque Pablo está diferenciando la permanencia de Timoteo en la verdad con el grupo del versículo con el grupo anterior que está en el versículo 13. Había un grupo justamente que el apóstol Pablo estaba marcando la diferencia que está en el versículo 13. Ellos no persistieron en la verdadera enseñanza y avanzaron, eran hombres malos e impostores. Y dice la palabra, irán, la palabra en griego es prokos, en hebreo yausin, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense que la palabra irán es avanzar o progresarán, ¿bien? Así que este grupo que no continúa o persiste o permanece en la verdad, avanza más allá, va más allá de la verdad que ha aprendido. Son las personas que el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Timoteo, le dice el apóstol Pablo, Timoteo, no te apartes, no consideres que progreso sea dejar atrás lo que es la verdad. Timoteo, mis queridos Timoteos, no se aparten. Sepan que el evangelio no es el piso, es el techo. Usted dice, no, ya conozco el evangelio, ya sé el evangelio. A ver, ¿qué más? No, es un error. El evangelio no es el piso, es el techo. Hay mucho por lo cual Dios quiere seguir trabajando y tratando en nuestra vida. Por eso la verdadera enseñanza, aquella que el pueblo judío justamente trastabilló, no pudo comprender, tenía que ver con aquella que no debía dejar de ir, no tenía que dejar ir, tenía que retener en su corazón y vivirla día con día, a partir de la fe, no a partir de ritos religiosos. No hace sentido venir a la iglesia solo por el hecho de una rutina religiosa, no hay sentido en eso. Hasta es incómodo la experiencia espiritual de hermanos espirituales para aquellos que solo viven un ámbito de exclusiva religiosidad, ya que esto se convierte en una instancia de corte hasta político, pudiera considerarse, o social. Y esto no es la fe a la cual el apóstol Pablo justamente está diciendo, aunque puedas tener la verdad, pues esa verdad tienes que retenerla y no apartarte de ella. Por eso, no consideres que el progreso sea dejar atrás lo que la verdad significa. La idea central del texto es que Timoteo, o sea, tanto Timoteo como nosotros, debemos continuar en permanecer en la verdad, verdad que has aprendido y verdad que has creído. De modo que la idea es abiertamente declarada en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste. ¿Qué? Persiste. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Y fíjese que el resto del capítulo menciona al menos 6 elementos por el cual
la palabra nos invita y nos lleva justamente a poder enfocarnos en esta maravillosa verdad. En primera instancia vemos en el versículo 14 cómo el apóstol Pablo, bien digo, se refería a Timoteo diciendo, mira, Timoteo, persiste en la verdad, verdad que has aprendido. Dice el versículo 14, tú sin embargo persiste. Y en esta mañana, si alguien le pregunta, ¿qué he aprendido? En persistir, en perseverar, en permanecer. Permanece en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Una de las razones por la que creemos en la verdad es debido a fuentes confiables de donde hemos aprendido. Son fuentes confiables. Para Timoteo, ¿cuál fue esa fuente confiable? Para Timoteo, la fuente confiable fue su madre y su abuela. ¿Sí? La palabra dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice acerca de ella y se refería justamente a Loida y a Eunice como la fuente de la fe de Timoteo. Dice el apóstol Pablo, porque tengo presente, hablando de Timoteo, la fe sincera que hay en ti, mi querido Timoteo, mi querido Timoteo, mi querida Timoteo, ¿bien? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La idea que Pablo presenta es aquella de permanecer firme en ese fundamento que es la verdad aprendida acerca de los rasgos que encontró tanto en su madre como en su abuela. Y aquello da evidencia de la veracidad. Ha transformado el corazón de tu abuela, ha transformado el corazón de tu madre Eunice y te ha transformado a ti, Timoteo. El versículo 4 dice, persiste, permanece en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Mis queridos, la idea no es que las madres y abuelas no cometan errores. La idea es que hubo algo en estas dos mujeres que debió hacer que Timoteo tuviera cuidado de olvidar sus enseñanzas. De hecho, debió hacerles aferrarse a ellas, porque se la enseñaron de una manera que evidenciaba que efectivamente esto era real. Fíjense que no aprendemos por los dichos. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Eso es un cuento chino. Se aprende por los hechos, por los frutos los conoceréis. O sea, no es tanto bla, bla, bla. A ver. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, no impongas manos a ligera, o sea, escoba nueva barre bien. Esperemos que se gaste un poco y vamos a ver qué bronce tiene, ¿no? Qué cobre tiene ante abajo. A ver de qué está formado, ¿sí? Entonces, a medida de la circunstancia, el apóstol Pablo dice, bueno, es necesario que en la congregación, aunque no esperamos que sea aquí, porque no hay, gracias a Dios, pero dice, es necesario que en la congregación haya disensión, o sea, haya algún tipo de problema, para ver quién está aprobado, para ver quién está, obviamente, afirmado en la fe y quién está aferrado en quién sabe qué cosa, ¿no? Fíjense cómo la palabra nos va orillando justamente a que los frutos determinan realmente si nosotros somos o no somos, ¿bien? Justamente la idea es que hubo algo en estas dos mujeres que debió hacer que Timoteo tuviera cuidado de justamente no olvidar las enseñanzas, no olvidar, no podía olvidar aquellas enseñanzas, tuviera cuidado, de justamente ese cuidado, de tener bien presentes día con día aquello que había sido enseñado. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la prueba no es 100%, digamos, segura, pero Pablo está diciendo que parte del fundamento de nuestra confianza en la que se nos ha enseñado se radica o se basa en el tipo de persona que nos enseñó, ¿sí?
El tipo de persona que nos enseñó, pues determina que su testimonio, o sea, si su testimonio es firme, ¿sí? Pues es una evidencia. Ahora, hay casos en que hay alumnos que tuvieron buenos maestros y los alumnos son un desastre, ¿no? O sea, eso también hay. Pero en su mayoría, aquellos que han tenido una buena formación han continuado con esa formación. Lo que han aprendido de niños, pues aún de grandes no se lo olvidan. Hay algunos grandes que se van para cualquier lado, ¿no? Toman el monte, pero no es, o sea, esa es la excepción, no es la regla. Por esto es que hoy me maravillaba con nuestros niños. Le decía a mi esposa, la escuela dominical superó mis expectativas, hermanos. Yo tenía expectativas grandes, pero esta las superó. Ver a los niños, ¿sí? En la manera que se conducían. Le decía a nuestro hermano Obed cómo su hija, cómo ella respondía sobre el caso de que no invitaron a un amiguito y todo esto, en esos potenciales misioneros que hay. En la manera que nos apantallaron a los adultos, díganme si no, cuando empezaron a decir los versículos bíblicos, eran larguísimos. Y el nuestro no era tan largo, pero ver a estos niños decirlo de esta manera, wow, ¿sí? Yo recuerdo a un pastor, don Bachor, no recuerdo el nombre ahora, pero recuerdo que yo lo escuché predicar a él cuando era ya muy viejito, ya casi ni veía. Pero él tuvo el detalle de poder aprender de memoria la Biblia, y lo sabía de memoria. Y cuando se ponía a predicar, lo que nosotros tenemos un bosquejo, que nos llevó horas, seguramente le ha llevado muchas horas estudiar la Biblia, pero él, mirándonos a todos, nos recitaba la Biblia. Y nosotros quedamos chiquititos, ¿no? Qué tremendo. Bueno, yo creo que estos niños han de ser estos pastores Bachor, ¿sí? Que no importa si ustedes quién es, bueno, seguramente en este contexto no lo conoce, es alguien que fue un referente en Sudamérica en la exposición del Evangelio. Pero el punto es la manera en la cual él exponía la palabra en la memorización de los textos bíblicos. Y nuestros niños seguramente van por ese camino, no me cabe lugar a duda. Por esto es que lo que uno aprende de niño le queda para toda la vida. ¿Qué tan importante que es esto? Y fíjense que lo mismo ocurrió con Timoteo. De hecho, Pablo está diciendo que parte del fundamento de nuestra confianza en lo que se nos ha enseñado yace en el tipo de persona que nos enseñó. No es lo mismo aquel padre que permanece y persevera en los caminos de Dios y los hijos ven las dificultades que el padre supera y lo pasa, de aquel hijo que ve que su padre hace un tour evangélico, hoy acá, mañana allá, pasado en el otro lado. Y no quiero decir de repente si esto ocurrió en aquellas ovejas que buscaron un redil de ovejas, pero es algo que es muy importante a tener en cuenta en cuanto a entender, así como Eunice y Loida fueron para Timoteo, qué tan importante es el testimonio nuestro para aquellos quienes nos rodean. Y qué tan importante es la fuente de formación bíblica que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice, persiste, persevera en aquello que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Usted tiene que prestar mucha atención de quién le está enseñando la palabra. Y yo sé que usted es serio en ese sentido, pero usted aquí tiene su fundamento. ¿Y por qué? ¿Y por qué escucho a tal predicador? ¿Y por qué no escucho al otro? Bueno, porque sigo el consejo de Pablo, escribiendo y formándolo a través de lo que el apóstol Pablo afirma, diciendo que justamente esta enseñanza yace en el tipo de persona que te ha enseñado. De hecho, mis queridos, los testimonios confiables son una fuente válida de verdadero conocimiento y la calidad del testimonio incrementa la credibilidad del testimonio. Diga conmigo, la calidad del testimonio incrementa la credibilidad del testimonio.
Por eso la Biblia dice, bueno, acuérdense de vuestros pastores e imitad su fe. Ved cómo se condujeron, ¿sí? Pero fíjense, ¿se acuerdan que hacíamos esa observación? No se estaba refiriendo estrictamente solamente a los pastores, sino estaba refiriéndose a los ancianos, a hombres maduros en la fe. Pero no se estaba refiriendo solamente a nuestros, por así decirlo burdamente, y no me saquen de contexto lo que voy a decir, a nuestros héroes religiosos en vida, sino a aquellos que han partido con el Señor. Porque el punto es a ver cómo terminás la vida. Puede que hoy seas un paladín del Evangelio, pero bueno, y si al fin del día desertaste la fe, entonces no sos el ejemplo que debíamos de seguir. Por eso que el testimonio más fuerte es de aquel hermano que ya está en la presencia del Señor, que partió. Su testimonio, su vida va a ser ejemplo para cuando usted ya esté en el Señor y ya no esté en vida. ¿Me explico? Y usted tiene que entender esto. Usted tiene que saber, tiene que terminar bien la carrera para que aquellos que queden, ¿sí? Si el Señor no viene antes, digan, no, yo quiero seguir como mi hermano Poli, como Fernando, como mi hermano, como diferentes hermanos aquí, como nuestro pastor, que terminó bien la carrera. Y es la oración, que todos terminemos bien la carrera. Y esto nos desafía, porque nuestro testimonio va a tener mayor relevancia cuando ¿qué? Cuando terminemos la carrera. Obviamente que ya vamos a estar con el Señor, ni nos vamos a acordar, vamos a gozar con el Señor por la eternidad, pero vamos a hacer esa nube de testigos que van a alentar, que nuestros testimonios van a edificar a aquellos que todavía están en este maratón, que no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y en esta carrera vamos corriendo la carrera de la fe. Por eso la palabra nos muestra que los testimonios confiables son una fuente válida de verdadero conocimiento, ¿sí? Para Timoteo lo fue su mamá y lo fue su abuela. La segunda razón por la cual debiéramos aferrarnos a la verdad que hemos aprendido y creído es que aquellas señales que están puestas en la Escritura son señales divinas, puestas por Dios, en donde la palabra habla de santidad. Dios es un Dios santo y la santidad de Dios, la pureza de Dios, reivindica aquel valor que la palabra tiene. Y la palabra nos orilla a una vida de santidad. Y esa vida de santidad permite verificar, autoverifica que la palabra es veraz. La santidad de las Escrituras se refiere justamente a esa cualidad divina. Es Dios separado, es algo que purifica. Dios es puro, es santo. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Lo mismo ocurrió en la abuela de Timoteo, lo mismo ocurrió en la madre de Timoteo y lo mismo ocurre en el mismísimo Timoteo. Por eso el apóstol Pablo dice, la razón por la cual debieras aferrarte a la verdad que has aprendido es justamente porque esta palabra es la Sagrada Escritura y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En otras palabras, mis queridos hermanos, nosotros no solo creemos en las cosas debido al carácter del testimonio, sino que también aquellas señales o señas específicas que hablan en la Biblia, sobre la santidad de Dios. Santidad que nos lleva a vivir de la misma y en la misma característica, bajo esa misma identidad. Vivimos en constante transformación a parecernos, a ser más a como nuestro Señor es. Y esto es una evidencia por la cual debes persistir, permanecer en esta verdad absoluta. Por eso es que Timoteo, mi querido tú Timoteo, permanece en lo que has aprendido, porque estos escritos son santos. Ellos llevan las señas distintivas del único Dios. No te alejes de ellas, Timoteo o Timoteas. Pide a Dios que te dé ojos para ver esta verdad, para ver el valioso regalo de Dios que Dios puso en tus manos. Qué lamentable es que nos damos cuenta o valoramos las cosas cuando lo perdemos. Qué triste, qué triste.
No debiera ser así. No debe ser así entre nosotros. Nosotros, como hijos agradecidos por lo que Dios ha hecho, debiéramos valorar y considerar en qué valía está la obra de Cristo en nuestra vida y reorientar nuestra vida hacia ese maravilloso tesoro. Por eso, Timoteo, permanece en lo que has aprendido, porque estos escritos son santos y ellos llevan las señas distintivas del único Dios. Y pídele a Dios que te dé ojos espirituales para dimensionar, para profundizar, para entender qué tan Dios soberano es, qué tanto Él es soberano sobre tu vida. Y sí se vale, claro que se vale, pedirle a Dios que Dios obre en favor tuyo en las dificultades. Al final del día, Jesús en Getsemaní, antes de su muerte y su pasión, su muerte y posterior resurrección, Jesús en el monte Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, es el anhelo de mi corazón que me ayudes, pues. Anhelo que me ayudes, Señor, te pido, pero me someto a tu soberanía, me someto a tu voluntad y voy a tener fe para aceptar lo que venga, sabiendo que todas las cosas me ayudan para bien. No significa que todas sean buenas, pero que todas me ayudan para bien, y hay que tener fe para aceptar todas, ¿sí? Y esto consolida, fortalece, dimensiona mi fe desde una perspectiva donde nunca antes pude haberlo visto, sino solo en esa providencia tal vez de dolor, de enfermedad, providencia de diferentes providencias que Dios puede darme, y a partir de ahí entiendo una perspectiva más profunda del amor y el cuidado de Dios para mi vida. Al fin y al cabo, el apóstol Pablo conoció tanto del amor de Dios porque sabía que su poder se perfeccionaba, el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de lo que el apóstol Pablo vivía. Y esta experiencia nos lleva a entender la soberanía de Dios. Dios es soberano y como soberano Él hace lo que quiere con mi vida. Por su gracia, Dios es un Dios misericordioso que no me da conforme a aquello que yo hago. Pero su misericordia no es para que haga del pecado un deporte, sino que su misericordia es para que yo vaya camino al arrepentimiento. Y en ese proceso de arrepentimiento es donde encuentro aún más misericordia y gracia, y voy comprendiendo aún las situaciones más complejas y complicadas en las que tuviese que vivir. Por eso la palabra le dice: Timoteo, no te apartes de la palabra. No desprecies la verdad que has aprendido. Mantente firme y tus ojos que sean abiertos. La tercera razón por la cual debiéramos aferrarnos a la verdad que hemos aprendido y creído es porque las Escrituras, dice, te salvan. Te salvan. Tú, sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Número 1. Sabiendo de quiénes has aprendido. ¿De quién aprendió? De la abuela y la mamá. 2. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Uno de los modos en que llegamos a confiar en un mensaje es el mensaje que tiene la posibilidad o la facultad de cambiar a una persona. Y el mensaje del Evangelio cambió la vida de la abuela y de la madre y del hijo de Timoteo, ¿no? Del hijo de la madre, ¿sí? De Timoteo mismo, ¿sí? Y esto es el poder, esto es el favor de Dios. En este caso, Pablo recuerda a Timoteo que las Escrituras dan un tipo de sabiduría que lleva a la persona hacia la salvación. De hecho, las Escrituras están equipadas en un modo único para someter al necio e impartir justamente la sabiduría que viene de parte de Dios para que ese necio, testarudo, arrogante, soberbio, se humille ante el Señor, reconozca su testarudez y abra su corazón. ¿Quién es? Usted y yo, y todo aquel que se ha vuelto hacia el Señor. Fíjense qué notable. Por tanto, Timoteo,
No te apartes de las Escrituras. No hay verdad semejante a esta que tenga el poder para cambiar a las personas, dándole una sabiduría que lleva a la salvación. Solo la verdad de Dios te cambia, ha cambiado tu vida y tiene la facultad de cambiar a aquel arrogante que está en tu derredor. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es dunamis, es poder de Dios, ¿bien? Porque sé que aquel ingrato que se burla de mí y de mi fe y todo esto, cuando encuentre el favor de Dios, esto va a ser una explosión en su vida que lo va a volver un hijo de Dios. Esto es lo que la palabra nos está formando, nos está diciendo. Vemos en cuarto lugar que la razón por la cual debiéramos aferrarnos a la verdad que hemos aprendido y creído es que las Escrituras te han traído a Cristo. Y si bien usted dice, bueno, pero tanto Eunice como Loida, ellos tenían la base del Antiguo Testamento. Y es cierto. Es cierto que en Listra el evangelio impactó en la familia de Timoteo. Esto es cierto. Pero también es cierto que su corazón estaba preparado porque ellos habían aceptado el poder de Dios a través del Antiguo Testamento. La mismísima palabra de Dios había preparado el corazón tanto de esta familia como de muchas familias más para que puedan ver en Cristo Emmanuel, Dios con nosotros. Y la palabra de Dios nos muestra la conectividad entre el Antiguo y Nuevo Testamento como palabra de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, nos trae la revelación de Jesucristo. Por tanto, Timoteo, no te apartes de esta verdad, porque es aquella que te lleva a Jesucristo. Las Escrituras justamente son aquellas que preparan tu mente y tu corazón para que puedas conocer a Cristo y no alejarte de Él. La quinta razón por la cual debieras aferrarte a la verdad que has aprendido y creído es que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y la palabra inspirada es exhalada. No encontré otra palabra en español, es que en griego da esa imagen, exhalada, ¿sí? Es como exhalar, ¿no? ¿Sí? Exhalar, ¿sí? Pudiera ser como escupir, que era la palabra que quería decir, y que lo digo así, ¿no? ¿Me explico? Pero esa es la palabra, ¿eh? Pero no suena bien, ¿no? Suena bien exhalar. Pero entienda lo que dije anteriormente para poder conectarlo. Es la palabra exhalada de Dios, ¿eh? Es aquella que nace de adentro. Esa es la palabra inspirada por Dios. Es una palabra inerrante. Es una palabra que hoy la tenemos en español. La mismísima palabra de Dios. Y cuando nosotros tomamos en mente lo que es esta palabra, empezamos justamente a decir como Isaías en el capítulo 6 de Isaías, que decía, ay de mí, que con labios inmundos estoy viendo al Señor. Ay de mí, que en tan poco he tomado la palabra exhalada de Dios, la palabra inspirada por Dios. Por eso es que tienes que afirmarte en lo que has aprendido y creído, porque las Escrituras son esa palabra. En otras palabras, la Biblia es esa palabra exhalada, emitida, irradiada en un modo único. De tal manera que nosotros, como Pablo, como Pablo y como Timoteo, debemos de seguir afirmándonos en esta verdad. La verdad que hemos aprendido, que hemos creído, verdad que nos ha transformado y verdad que la estamos asimilando. Y en esa asimilación vamos creciendo a través de lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Por eso, si hay alguna clave para ver la misericordiosa bendición, mi querida hermana, en esta congregación, en estos 9 años, es que nosotros hemos persistido, hemos continuado, hemos permanecido
en la inerrante palabra de Dios. Esto es lo que, si usted puede ver qué pasó en estos 9 años, es la permanencia en la palabra de Dios. Y ella ha sido nuestra salvación y nuestro tesoro y nuestra dulzura. Dulzura deseable más que el oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Y si durante los próximos años Casa de Oración debiera seguir permaneciendo y seguir avanzando en medio de las tinieblas de este mundo, solamente será a partir de permanecer y perseverar en la única e inerrante, irradiada, exhalada palabra de Dios. Por eso, Timoteo, permanece. Esta es la razón más importante, Timoteo, por la cual tú debieras persistir en la verdad que has aprendido y de la cual te convenciste, ya que es la verdad, las Escrituras inspiradas por el mismísimo Dios. Y en última instancia, las Escrituras son útiles, inestimablemente útiles. ¿Qué hacen la palabra? La palabra, en primer lugar, exponen tu pecado, tu condición. Abren donde está la herida. En segunda instancia, llegan al fondo, ¿sí?, de aquella enfermedad. Y quirúrgicamente llega hasta el tuétano, hasta ahí adentro, para sacar toda aquella podredumbre y sacar y poder luego suturar para que haya efectiva y real sanidad de parte de Dios. Donde hay justamente una reprensión para que nosotros podamos corregir y rectificar nuestras vidas. Ese es el proceso constante y continuo de la palabra de Dios. Por eso es que es tan útil. La Biblia, inspirada por Dios, tiene el propósito de hacernos piadosos para convertirnos justamente en aquellos hombres y mujeres que no yerren el camino, que no se equivoquen. Justamente la palabra nos muestra esto. La palabra produce reprensión en nuestra vida, nos corrige y luego nos instruye en justicia. Y esa instrucción es lo mismo que el salmista dice: pacientemente esperé al Señor. El Señor me sacó del lodo cenagoso. ¿Bien? Luego dice que enderezó mis pies porque estaban chuecos y me instruyó para caminar por el camino correcto. Por eso, mi estimado, mi querido Timoteo, debes entender que la palabra es la clara evidencia de la guía de Dios. En resumen, debes permanecer y persistir en la palabra, porque el carácter de la persona que te ha enseñado, como tu madre y tu abuela, han dado evidencia de que efectivamente Dios es real y ha transformado la vida de ellas y ha de hacer lo mismo en la tuya. Por las señales de santidad divina en las Escrituras, por el poder de las Escrituras para hacerte sabio para alcanzar salvación, porque las Escrituras te trajeron a Cristo, porque las Escrituras son inspiradas por Dios y porque las Escrituras son útiles, inestimablemente útiles en tu caminar, en tu peregrinar hacia tu verdadera casa. A modo de conclusión, quisiera hacerle una pregunta. Si Pablo dice que el ejercicio corporal es poco provechoso y que la piedad es provechosa para la eternidad, y si las Escrituras son la clave para equiparnos para esa piedad, entonces, ¿estamos dando tanto cuidado a la piedad de nuestras vidas como a la salud física de nuestras vidas? Esposos, cabezas de familia, ¿están ustedes esforzándose tanto para alimentar a sus familias con las Escrituras como lo están haciendo para alimentarlos con la comida, con la chamba de todos los días? ¿Lo están haciendo? Por eso la palabra dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En otras palabras, alimentarse justamente de la palabra de Dios es aquella tarea gozosa
deseable más que el oro, sí, como dice el salmista, mucho más que el oro afinado, mucho más dulce que la miel y que la que destila del panal. Si es tan provechoso todo lo que dijimos, ¿nos estamos aplicando como debiéramos? Es justamente ese planteo que en definitiva nos lleva a Romanos capítulo 10, versículo 2. Si ese conocimiento verdadero es verdadero, ¿cuál es el problema para que ese conocimiento sea aplicado en nuestra vida? Que el Espíritu en esta mañana nos dé discernimiento, entendimiento y podamos responder de una manera consistente a lo que el Espíritu Santo nos está justamente pues redarguyendo, exhortando, para que podamos rectificar nuestros pasos y ponerlo a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Estamos dando cuidado a esta vida espiritual, como dice el apóstol Pablo, la piedad de nuestras vidas, como a la salud física de nuestras vidas. Mis queridos, ustedes están esforzándose tanto para alimentar a sus familias con la Escritura como lo están haciendo con alimentarlos, mantenerlos, sostenerlos. Lo están haciendo. Porque esa pregunta pudiera ser el disparador de un montón de situaciones que Dios quiere traer a la mesa para poder corregir nuestras vidas, para que Él pueda glorificarse y usted viva en el centro de su voluntad, para que pueda entender el conocimiento verdadero y para que, lejos de aquel anhelo del corazón de Pablo, pudiera estar usted refiriéndose cuando el apóstol Pablo dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento verdadero. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un hombre, una mujer, un joven, que pues hoy se da cuenta que está viviendo en situaciones de pecaminosidad, como en diferentes puntos todos somos tratados por Dios, pero no permanecemos, no persistimos, sino que somos transformados por este conocimiento verdadero. Porque justamente aquel amor, dice la palabra, edifica, el amor de Dios. El Señor te dice: ven, ven a rendirme cuentas. Pero desde ya te digo, no te voy a condenar, porque yo ya fui condenado por ti. Porque tú eres mi hijo si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y es aquí donde quiero tratar aquello que estás evitando, le estás esquivando. Mira, el agua y el aceite no se mezclan. Dios no puede respaldar una vida que va en pecado, que vive en pecado. Y todos en algún punto tuvimos que rectificar y rectificamos constantemente porque reconocemos esto. No se puede entender o pensar de que Dios está respaldando nuestra vida si, así como el agua y el aceite, lo queremos mezclar. No se mezclan. Dios no respalda una vida de pecado. Y todos en algún momento tuvimos que rectificar nuestras vidas. Y lo seguimos haciendo. Porque miramos hacia atrás y vimos pura devastación y entendimos, reconocimos de que ahí Dios no estuvo. Y es ahí donde empezamos a sembrar una siembra nueva para poder tener una cosecha diferente. Una siembra espiritual para tener una cosecha espiritual. A partir de una comprensión de la palabra, identificándonos con Cristo. Y de esta manera saliendo de un ciclo enfermizo de inseguridades.
Hay mucho por hacer, yo sé. Y por ahí el diablo dice, no, pero ni para empezar, ni que empezar. No. Pues se comienza por el principio. Y el principio el Espíritu Santo se lo está indicando en esta mañana. Padre, ministra la vida de tus hijos. Ayúdalos no solo a tener este conocimiento, sino también a aplicarlo en sus vidas. Padre, ellos quienes conocen tu voluntad, quienes instruidos por tu ley aprueban lo mejor. Padre, quien ellos pudieran ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Padre, porque tienen aquella ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Padre, son tus hijos, pero en esta mañana se desmarcan de todo el versículo siguiente, porque entienden que primeramente toda esa verdad tienen que vivirla en forma plena, porque tu palabra nos muestra que por los frutos tú nos conoces. Ministra a cada uno de nuestros corazones y guíanos hasta este entendimiento, a partir de esta enseñanza y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto, mucho fruto de ti, conocerte, saber más de ti. quiero andar como es digno de ti, Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, llevar mucho fruto ante ti, conocer
entender. En Cristo seguro yo estoy. Conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender. En Cristo seguro yo estoy. Levanta tus manos y dile, Señor, quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender. En Cristo seguro yo estoy. En Cristo seguro yo estoy. En Cristo seguro.